Muy buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día aquí en Lanzarote Televisión. Hoy vamos a hablar de una nueva publicación hecha aquí con cariño en Lanzarote. Hoy vamos a hablar con su autor, con Ignacio Romero, con Nacho Romero, Rincones de Lanzarote, geografía y poesía. No es la primera vez que escribe este señor, ya van varias, una sobre guías, ¿no? Un poco de senderismo, ¿no? De senderos de Lanzarote, otra vez fue más sobre la Isla de Lobos. Yo creo que en ambas ocasiones creo que lo he entrevistado y no podía ser menos con Rincones de Lanzarote. Una publicación dividida en varias secciones en las que las va a explicar con una altísima calidad, ahora, bueno, si se las puedo mostrar, de fotografía. Y la verdad que vamos a ver por qué, en este caso, Nacho Romero ha pensado en hacer Rincones de Lanzarote. Sin más dilación, Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Prolífico, ¿eh? Es como Woody Allen que saca una película al año, pues tú casi un libro, ¿eh? Bueno, al año no, ya quisiera yo, ¿no? Nah, Esto ha sido varios años de trabajo, tenía ahí pues un montón de estrofas, versos, poemas de mis recorridos por la isla, mi estancia en muchos de los rincones. Y lo que hice fue al final una selección de ellos, buscando, pues eso, hablar de la curiosidad de ese propio rincón y también de una expresión personal. Por eso es un libro más íntimo que los anteriores. Quizás los anteriores, pues como tú bien dices, la guía de senderismo explica 21 senderos de la isla con sus variantes y demás. Como práctico, algo de manual. Práctico, sí. Exacto, y la de Lobos también, un compendio de naturaleza e historia de la isla. En este caso, pues toca varios palos. Y la idea es un libro pues muy sentimental, muy de curiosidad del rincón, del paisaje, bueno, todo eso engloba. Vale, vamos allá. Te voy preguntando por las partes en las que tú mismo me decías antes que estaba dividido. Lo has dividido principalmente en tres. Una especie de hitos y personajes, luego el poemario, lo que tú has dicho, que ya es pura creatividad tuya, y por eso dice que es íntimo, y la parte de los rincones, donde tiene también esa parte fotográfica más importancia. Vamos a empezar, hitos y personajes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te hace elegir esos? Bueno, Lanzarote tiene un par de hitos en los que cambia parte de su historia, ¿no? Uno es la conquista, la gente vivía de una manera antes y después de la conquista vive de otra manera. La cultura del agua está ahí muy presente. La desaladora es un hito. Antes de la desaladora era una vida, después de la desaladora otra. Las erupciones de Timanfaya, antes de las erupciones era un paisaje y una vida, después fue otro. Bueno, pues esa serie de hitos los nombramos porque Lanzarote no se puede separar de esos hitos, ¿no? Otro puede ser el Banco Canario Sahariano, lo que fue la industria de la pesca, lo que fue la proliferación de las salinas en la isla, un cambio de paisaje costero, incluso pues un cambio de demografía, ¿no? Un movimiento demográfico dentro de la isla. Esos hitos los vamos nombrando y también en esa primera parte pues hacemos referencia a una serie de personajes que intento en este libro que no sean olvidados. Muchos de ellos los conocemos. José Clavijo y Fajardo es archiconocido, Blas Cabrera, pues también otro personaje archiconocido, pero tenemos otros tantos que no son quizás tan conocidos y por eso en este libro luchamos para que no se olviden. Estamos hablando de más de 20 personajes nombrados, pues un poco su biografía, la parte importante en lo que es la influencia social del momento o profesional, porque algunos influenciaron a su entorno profesional, otros en un entorno más personal, quizás otros no hicieron la carrera en esta isla, la hicieron en otros lugares porque les tocó emigrar, pero bueno, yo creo que son personajes que no debemos olvidar, ¿no? Ya algunos de ellos hemos hablado, como Josefina Pla, nacida en Isla de Lobos, no nació en Lanzarote, pero sí se vino con 7 meses, ¿no? Se bautizó en Femés, estuvo viviendo en el Faro de Pechiguera pues 3 años y medio, después estuvo en el Faro de Alegranza hasta casi los 7 años. Bueno, y una mujer que es de una relevancia internacional, ¿no? Federico Doreste, nacido en Mague, un pedagogo pues, de gran relevancia nacional, intentó revolucionar todo lo que es la pedagogía de la Segunda República, un personaje de muchísima influencia en lo que es la parte del magisterio en Cataluña, después en Madrid, bueno, al final le pilló la guerra civil y no pudo continuar con su labor y de hecho pues falleció en ese proceso, ¿no? Pero yo creo que son personajes que no debemos olvidar, ¿no? Sí, que de ellos, que la mayoría de la población no la conoce. Bueno, yo creo que sí, algunos sí lo conocen, pero otros no los conocen, ¿no? Y ahí, bueno, tenemos ahí otros más conocidos, como es Dorotea Armas Falcón, sí. doña Dorotea, la ceramista que todos conocemos de Muñique, de la cerámica del Mojón. César Manrique, por supuesto, ya mucho más. Sí. César sí. Por César, supuesto. sí. No, pero por ejemplo, tú estabas diciendo antes la llegada de la potabilizadora, Sí. Manuel Díaz Rijo. Exacto. Mucha gente a lo mejor pasa por ahí por Inalsi y ve Díaz Rijo, no sé qué, y dice, bueno, y no saben y la importancia y lo avanzado que fue y la apuesta que por eso Lanzarote está en la historia con eso. Claro, y la cultura del agua tiene un apartado específico en el libro, porque nuestra gente antes tenía que racionar el agua al máximo para poder sobrevivir, almacenar lo poquito que llovía, y después de la desaladora fue otro mundo. Hay que hacerle un verdadero homenaje a
a Díaz Rijo porque, bueno, nos trajo un río de agua continua a una tierra donde no había agua dulce. Y permitió la transformación también al turismo. Por supuesto, y una vida mucho más cómoda, ¿no? Entramos en el siglo XX con 2 litros de agua por persona y día, y casi salimos con 200. La verdad que al final despilfarramos el agua, pero tenemos que tener un poquito más de conciencia, porque bueno, son personajes interesantísimos, ¿no? Esperanza Espínola, todos la conocemos, junto a Manuela, con el desarrollo del teatro en Teguise, Dolores Romero, con todo el desarrollo de la industria, de lo que es el mundo de la música, el piano, sobre todo Tenerife y Gran Canaria, donde más desarrolló su labor. Ángel Guerra, un escritor Ángel Guerra. yo creo que es imprescindible. Sí. Un hombre que escribe del costumbrismo, de la forma de vida de Lanzarote de finales del 19, principios del 20, y que nos habla de esa cruda realidad de un Lanzarote pues, de mucha diferencia social, de una supervivencia muy extrema. Bueno, pues yo creo que es imprescindible leer a este personaje para entender todo nuestro pasado y por qué estamos hoy en día aquí, ¿no? Yo creo que hay personajes, Benito Pérez Armas, más conocido quizás por su faceta política, Isaac Viera, un viajero de primer nivel y que analizó un montón de personajes, y conocemos muchos de los personajes porque él escribió biografías sobre ellos. Bueno, yo creo que son personajes de primer nivel. Víctor Fernández Gopar, quizás por el centenario de su fallecimiento, pues lo conocemos un poco más, salinero. Y bueno, Francisca Espínola, una pintora del siglo XIX, también sí, como has intercalado ahí esos hitos importantes en el momento con personajes importantes. Vamos a la segunda parte, el poemario. ¿Que tiene que tener una temática, ese poemario, lo que hayas puesto? Bueno, son las páginas amarillas, ¿no? Sí, son las páginas amarillas centrales. El poemario tiene que ver con todo lo que estamos hablando, ¿no? Tiene que ver con el cambio de la isla, el agua, la lluvia, nuestra agricultura, nuestros animales de carga, el camello, la cabra. Bueno, tiene que ver con nuestros animales silvestres, con nuestra flora, tiene que ver con todo lo que tenemos en nuestro alrededor, ¿no? ¿Por qué estos poemas y no otros? Yo hice una selección inicial de los últimos 10 años de algunos de los poemas que había escrito, que me habían inspirado en ese momento, porque se me cruzó un guirre, o porque pues, en ese momento la compañía fue tan grata que decidí escribir o me surgieron unas estrofas. Y al final de esa selección de los últimos 10 años, pues casi estamos hablando de 100 poemas, pues fui recortando y nos quedamos en 52, que son los que tiene el libro. ¿Por qué? Bueno, pues porque tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? De estos personajes artistas, de estos hitos de cambio. Bueno, pues como tienen que ver con ello, pues casi cada apartado, cada artículo del libro tiene su poemario asociado. Porque tú eres biólogo, o sea, no sé si a los biólogos les gusta mucho lo de las métricas y la poesía, que la poesía también tiene su complejidad, entiendo yo, ¿no? Sí, bueno, en este caso yo no me complico mucho la vida, porque al final escribo la sensación interna en ese momento, ¿no? Algunos poemas pues se han quedado tal y como están desde el inicio, otros sí es verdad que los he trabajado un poco más, pero algunos de ellos son pura sensación de ese momento, lo que me surgió, lo que pasó, y ahí está escrito, ¿no? No sé si alguno que has vuelto atrás y dijiste, bueno, esto ya queda como... Bueno, algunos de ellos pues fue modificándose con el tiempo, pero hay algunos que están casi crudos desde el principio, con ese mensaje inicial, pues está la parra casi sin podar, o sea que está ahí. Bueno, esa es la segunda parte, y la tercera, la de los rincones. Aquí no sé cuál es el criterio de selección. Bueno, lo mismo, estamos casi en lo mismo que los poemas, porque unos rincones sí y otros no. Bueno, al final buscando accesibilidad, que fueran fáciles de llegar, fragilidad, que no fueran muy frágiles. No vamos a estar dando detalles de un rincón que es muy frágil. Nuestra isla... Porque tú los estás poniendo para invitarlos a que la gente los vea, para que conozca un poco más, para que vea el trasfondo que tienen muchos de ellos, ya no solo a nivel paisajístico, a nivel de hito cultural, bueno, pues algo que pasó... Yo creo que son rincones elegidos. Salinas, por ejemplo. Claro, por su espectacularidad del paisaje, eso es lo primero, por lo que puede transmitir en un atardecer, un amanecer, el pasear por ahí, y después pues se van dando descripciones geográficas del entorno, se da una descripción de lo que puedes hacer allí, si tienes algo que visitar, un sendero que hacer. El libro no es de senderismo, pero tiene pues unos 40 senderos recomendados entre unos rincones y otros. Son pequeños, sobre todo en el entorno de esos rincones en los que estamos, y bueno, haciendo referencia y subrayando que no se olvide la belleza y la fragilidad que tienen parte de nuestra
Ahora, no sé si nuestra zona. tengo una percepción, o no sé si es un efecto de las redes sociales, pero no sé si el senderismo se está poniendo como de moda. No sé si, o también a lo mejor yo estoy entrando en una franja de edad en la que la gente busca una especie de entretenimiento y vida sana y ejercicio. No sé si percibes tú un crecimiento. Sí, bueno, llevamos 15 años yendo a más en lo que es el senderismo en Lanzarote. Desde hace 15 años pues que éramos algunos los que paseábamos, pero no éramos tantos, ahora muchísimos, y sobre todo pues con este efecto pandemia donde lo que podíamos hacer era salir al campo con nuestra familia, con nuestros amigos, pues es la opción que nos ha quedado. Y se sale muchísimo, se utilizan muchos de los senderos que son cómodos, que están habilitados, y otros tantos que no. Siempre hay que ir con esa conciencia de dejar el lugar mejor de lo que estaba, mirar la fragilidad. Está ocurriendo en gran parte de nuestro Parque Natural de los Volcanes que muchos de los conos son de material blando, de piroclastos, y aquella pisada que hacemos en él baja el material piroclástico y no vuelve a subir nunca más. Entonces hay que pues salir, sí, pero con mucha conciencia, planificando bien la salida, dónde vamos a ir. Bueno, yo creo que hay cosas que debemos ir corrigiendo. Podemos salir todos, disfrutar todos del medio natural, ¿no? Pero con muchísima conciencia. Hemos ido a más, además lo vemos en estos meses, como está la gente por todos lados, pero con mucha conciencia, y sobre todo si hay lugares donde la accesibilidad no es fácil y nos vamos a jugar un riesgo de vida, pues no vale la pena intentarlo. Ya hay fotos y las vemos en las redes sociales que las cuelgan y son lugares a los que no es fácil acceder y no deberían de intentarse. Hay un lugar que yo como, en este caso, redactor, jefe informativo de Lancelot, pues me llevan muchos sucesos que son muchos rescates en Montaña Roja. ¿Qué tiene Montaña Roja? Porque debe ser que les parece fácil, a lo mejor van en chanclas y después se encuentran algo. Hay... No sé si quieres hablar de Montaña Roja o de otros que también suele pasar. Lo mismo, falta de planificación, desconocimiento del terreno y cercanía a un lugar donde podemos aparcar fácil. En ese caso, pues estamos en la costa la zona turística de Playa Blanca, vemos un cono volcánico que es Montaña Roja y, bueno, y ahí atravesamos. ¿No? Tiene su acceso fácil por la parte norte, casi en llano que podemos entrar sin ningún inconveniente, pero claro, meterse en la parte más risquera, donde hay pues esa gravilla que bueno, pues muchas veces es peligrosa, pues no se debe, ¿no? La gente no planifica bien, se les hace de noche muchas de las veces. Eso es, el otro día. Hay que medir bien la distancia, con quién nos vamos a meter, qué potencial tenemos para atravesar ese territorio. Sí, como voy de equipado, ¿no? De playera. Bueno, si nos hace falta frontal porque salimos de tarde, pero tenemos que conocer bien el terreno, ¿no? Y hacia dónde está el sendero. Hoy en día hay un montón de aplicaciones que nos describen los senderos y nos podemos bajar los tracks. Pero siempre que sean fiables, porque hay tracks que te mandan... ¿Y cuál crees tú que esos son otros senderos traicioneros, tipo como...? Bueno, en el Risco ha pasado, en los Ajalles ha pasado bastante, los Ajalles la zona de los islotes de Tinajo, Caldera Blanca además también ha pasado. Yo creo que falta de planificación, no medir bien por dónde pasan los senderos y bueno, también pues la falta de conocimiento, ¿no? Hay que educar mucho dónde están los senderos, cuáles son los claves, cómo subir, cómo bajar, etc. Claro. Ya para terminar con esta parte de los senderos, ¿cuál es una que recomiendas tú? Una que cuando tú has recomendado suele sorprender a la gente que por lo que ve, por cómo se siente. Bueno, casi cualquier rincón de los nuestros, casi cualquiera, ¿no? Cualquier barranco que se salga del ángulo de nuestra ventanilla del coche nos sorprende. Claro. Nos hemos adentrado en los mismos valles, valga la redundancia, que están en el mismo pueblo y la gente se queda sorprendidísima, ¿no? de esa cantidad de terrazas que fabricó nuestra gente tiempo atrás para poder aminorar la pendiente y cultivar, y que está casi que no hay ni un metro sin aterrazar. Un paisaje sorprendente, hoy en día casi todo abandonado, una parte todavía se mantiene lo más cercano al pueblo, pero a medida que nos adentramos en esos cauces, vemos que la vegetación ha vuelto a colonizar todos estos espacios, antiguos espacios agrarios, y bueno, y son de una belleza espectacular, y más con este invierno que hemos tenido, que nos ha llenado de hierba otra vez todo, ha habido una explosión de colores con y ahora de insectos, ahora tocan los insectos. Una pasada. A ver, en cuanto a, te lo comentaba, no sé si puedo poner algún planito, por ejemplo que es de Sonsama. Claro, ¿quién hace las fotos también, no? Tiene bastante calidad, por lo que yo he podido ver. Y voy a buscar, perdón, no sé si Fran estaba enfocando, pero voy a buscar la de la Jeria, porque a mí la imagen de la Jeria me parece una imagen tan extraordinaria que no, hay un buen fotógrafo detrás de eso, ¿no? Sí, el libro está publicado por Ediciones Remotas y, por supuesto, Rubén Acosta pone la fotografía espectacular. Ya casi la fotografía define el rincón. Sí. Estamos viendo una fotografía aérea de la Jeria, de los hoyos de la Jeria, de ese trabajo
tan grande que hicieron nuestros agricultores para sobrevivir y escarbar en eso que se había perdido bajo las capas de piroclastos expulsadas por las erupciones de Timanfaya, y es un paisaje impactante, ¿no? La Algeria tenía que estar, la Algeria es un paisaje bastante amplio y bastante conocido, pero aún así no sorprende al lugareño y sorprende al visitante, ¿no? Sí, sí. Yo me acuerdo, había un fotógrafo francés, creo, que fue, bueno, publicó un libro de fotografías míticas aéreas, la típica esa de que se ve los elefantes de arriba y que tiene la sombra o cosas así. Y la única imagen de España, de toda España, no de Canarias, la única imagen era la aérea. Porque claro, al final hace pensar al espectador, dice, ¿qué es eso? Una cosa verde, negro, verde, verde. Y al final es la aérea, ¿no? Y para mí me parece Aparte algo... es una esencia de simbiosis, ¿no? Entre lo que es el paisaje, la naturaleza pura y dura, y el humano, ¿no? Es que es la mano del hombre. Entonces está tan entrelazado que si tuviéramos que hablar de un paisaje, nombraríamos a la Algeria como esa simbiosis entre el ser humano, el trabajador de aquí, el que vive y sobrevive en esta tierra, y el paisaje, ¿no? No, y el agricultor, yo no creo que haya habido una relación, esfuerzo para la producción que da tan grande de un agricultor que ha mimado tanto, es decir, le ha hecho un hoyo, le ha hecho un muro, y al final para tener pues la parrita, una parrita, Sí, sí. un Bueno, hoyo. no se entendería hoy en día, ¿no? Excavar, sacar esos metros cúbicos hacia afuera para plantar una parra. Hoy en día, si lo buscamos en rentabilidad, no se entendería, pero había que sobrevivir, era lo que había que hacer, y bueno, nos dejaron un paisaje único, hay que cuidarlo, ¿no? Porque todavía el paisaje está vivo, o sea que la verdad que sí. está viva. Ya estamos ya casi sin tiempo. Para también un poco, porque aquí uno viene a hablar de su libro, ¿a quién le puede interesar? No sé si... ¿Cuál es el perfil del lector de...? Le interesa al local porque te habla de muchas curiosidades. Un libro que si lo lees en ese rincón, pues te está describiendo el rincón, te evoca ese rincón, parte de su historia, los senderos que puedes hacer en ese rincón, la belleza que tiene, es accesible, lo puedes hacer en familia. Para el local es un libro idóneo porque te da una variabilidad de lugares de norte a sur, muy dispersos, incluso distintos, y algunos que te puede sorprender, ¿no? Gente que a lo mejor no conoce la Laja del Sol o Tenésar, y son lugares muy accesibles y donde podemos estar allí pues en una transmisión de maresía, de costa, de atardecer único, y bueno, con todas esas recomendaciones que nos pone el libro que nos ayudarán a palparlo un poquito más, ¿no? Bueno, pues dicho quede ya como última, ¿dónde lo pueden adquirir? Bueno, ya está en todas las librerías de la isla o a través de la página web de Ediciones Remotas. O sea Remotas, ¿no? puede... Pues Nacho, ha sido un placer. Esperemos que vaya bien eso, porque cuanto ¿no? uno escribe las cosas para que también la gente lo lea y lo disfruten, ¿no? Y que... Sí, esa ha sido la idea. 2 años y medio armando este libro de mucha poesía o de muchos rincones que hemos trabajado durante 10, 15 años, y bueno, pues la cosa es que le sirva a la gente para seguir aprendiendo y cautivándose de nuestro territorio. De nuestro territorio. Ha sido un placer, Nacho. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ya lo saben, ya tienen, si, no sé, un regalo a alguien, por ejemplo, pues Rincones de Lanzarote, en este caso, de Ignacio Romero, de Nacho Romero. Ya lo decía en la introducción, él ha hablado mucho de hombre conocedor de los senderos, de hecho hizo una publicación sobre eso, y también de Isla de Lobos, también que es muy interesante. En este caso, él, bueno, aplica un poco también parte de esas cuestiones, pero también esos hitos, personajes, lugares, recomendaciones. No sé, algo también pues para conocer un poco más la isla, que la verdad que si dijera la cantidad de cosas que ha dicho que yo no conocía, y ¿sabes? Lo que pasa, no podía decirle a cada cosa que no lo conocía, pero evidentemente hay tanto por conocer a la isla de Lanzarote. Y ha dicho una cosa que es verdad, es cuando te sales un poco de una carretera y detrás de a lo mejor de una montaña o de una ladera, pues hay un mundo nuevo, que es una de las grandes maravillas de Lanzarote. Nosotros sin más nos despedimos, pasen una feliz tarde.